Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema a cargo del juez Chita Historia, hoy lunes 20 de febrero del 2023, siendo las 11:32. A través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet se va a llevar a cabo la audiencia de cuestión previa solicitado por la defensa de don Sergio Iván Noguera Ramos en el expediente 7-2022-2, proceso que se le sigue por patrocinio ilegal en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a las partes. Señor fiscal. Sí, buenos días nuevamente, señor juez supremo, y a los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso. Gracias, señor fiscal. Doctora Guamán, defensora pública. Buenos días, excelentísimo juez supremo. Me acredito como defensora pública. Por defensa necesaria, abogada María Antonieta Guamán Vara, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con registro del Colegio de Abogados del Cusco, número 3138, domicilio procesal en el Jirón Carabaya 831, oficina 501, casilla electrónica, SINOE 57067, correo electrónico institucional maria.guaman@minjus.gov.pe, correo electrónico personal Gmail maritabara99@gmail.com, número de contacto 992-642205. Presente en esta audiencia por requerimiento de su excelentísimo despacho supremo, mediante oficio número 07-2022-3-5001-JS-PE-01, por defensa necesaria. Gracias, señor. Gracias, doctora, a usted. La defensa del señor Noguera, sí, doctora González. Gracias, doctor. Señor magistrado, buenos días, señor fiscal, todos los presentes. El que habla, Omar Valentín González Mechán, defensa del investigado Sergio Iván Noguera Ramos, registrado en el Colegio de Abogados de Lima con el número 38293, con casilla electrónica 16311, con correo electrónico ogome100@gmail.com, con número de teléfono 988883368. Muchas gracias, señor. Gracias. Doctora Guamán, se encuentra presente en la defensa del señor Noguera. Agradezco su asistencia a esta audiencia y queda dispensada de continuar en la misma. Muchísimas gracias, señor juez supremo. Me retiro. Muy amable. Muchas gracias. Una consulta. Esta audiencia está relacionada con el mismo tema que vimos en la audiencia de la semana pasada, ¿verdad? Es correcto, señor magistrado. Ya, y son dos carpetas distintas. Recién me estoy percatando de eso, que una era la 4 y esta es la 7. Se acumuló, estuvo un pedido de desacumulación solicitado por el señor fiscal y se aprobó por su despacho, ¿no? Ah, ya, pero eso es pasado, ¿no? Ya. Sí, es correcto. Voy a dar el uso de la palabra a la defensa. Ya conocemos los temas centrales, así que vayamos al punto esencial de la cuestión previa, doctor González, ¿sí? Muchas gracias, señor. Sí, cuénteme los hechos de este caso, porque este es patrocinio ilegal, ¿no? Así es. Tiene que ser otros hechos, asumo. Doctor, sí, efectivamente, acá se está cuestionando los hechos, doctor, no la tipificación de los hechos. Después, para aclarar ese tema, señor presidente, señor magistrado. Es importante, señor magistrado, tener en cuenta lo que dice el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Es importante esto porque sobre la base de eso es que ha habido un error de parte de la Fiscalía al momento de formalizar su investigación preparatoria. Ahora bien, señor magistrado, el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República señala que el procedimiento de acusación constitucional contiene 3 etapas o momentos. La primera etapa, ¿cuál es? Que la subcomisión de acusaciones constitucionales propone a la comisión permanente los términos de su informe para expedir una futura acusación. Una segunda etapa es que la comisión permanente del Congreso puede pronunciarse de 3 formas distintas. Una de ellas, ¿cuál es? Aprobar la propuesta de la acusación de la subcomisión de acusaciones constitucionales. 2, rechazar la propuesta de acusación de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y 3, modificar la propuesta de acusación de la comisión de subcomisión de acusaciones constitucionales. Señor magistrado, en este punto me voy a hacer un paréntesis antes de llegar a la tercera etapa. Lo que es rechazado por la comisión permanente, se dispone su archivamiento y el procedimiento congresal culmina en esa etapa. Ahora bien, hay una tercera etapa. Si la comisión permanente
aprueba el informe que concluye en la Comisión de Hechos o Delitos, lo eleva al Pleno del Congreso y es el Pleno que se pronuncia sobre los términos de lo decidido por la Comisión Permanente. La única forma de modificar lo archivado por la Comisión Permanente es que cualquier congresista pueda formular una cuestión previa para que el Pleno del Congreso nuevamente se pueda pronunciar. Señor magistrado, hago este síntesis del procedimiento parlamentario de acusación constitucional. Es relevante porque se va a permitir establecer con total claridad que la Fiscalía sí omitió un requisito de procedibilidad. Y decimos esto porque durante la presente investigación preparatoria, la Fiscalía ha postulado como sustento de su imputación la existencia de dos hechos que supuestamente habrían sido aprobados por el Pleno del Congreso de la República, los cuales demostraremos que no ha sido así. Estos dos hechos, específicamente, señor magistrado, ha sido el primer hecho. ¿Cuál es? El supuesto nombramiento irregular de Juan Miguel Canahualpa Guas en el cargo de fiscal adjunto provincial de familia del Callao, conducta que se tipificó en el artículo 395 del Código Penal, con hecho pasivo específico, y que se viene tramitando en el presente expediente al haber sido desacumulado, como lo acabo de decir, en el del expediente 04-2022. El segundo hecho, señor magistrado, que ya se está viendo en la otra cuestión previa que hemos presentado en el expediente 04, referida a la supuesta irregular ratificación del juez Ricardo Chan Racuay en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima. Decimos supuestos hechos, señor magistrado, porque a lo largo de la presente investigación preparatoria, el Congreso de la República nunca remitió un documento oficial en donde constara de manera expresa cuál fue la votación de la Comisión Permanente del Congreso de la República y cuál fue la votación del Pleno Congresal respecto a los hechos que se imputan a mi defendido. En ese sentido, señor magistrado, ahora, y conforme lo hemos presentado también en el otro expediente 04-2022, contamos con un documento oficial que hemos anexado a nuestro escrito de cuestión previa, en el que no cabe ninguna duda cuál fue la votación de la Comisión Permanente y la votación del Pleno del Congreso de la República. El elemento de convicción que hemos acompañado, señor magistrado, y que hacemos en referencia, es la carta número 0192-96-2339-5-2022-2023 DGP-OM-CR de fecha 19 de octubre del año 2022, expedida por el director general parlamentario del Congreso de la República y que esta a su vez ha adjuntado informes técnicos firmados por el jefe de área de archivo del Congreso de la República, ha adjuntado el reporte de referencia activística número 034, ¿no? Ha adjuntado oficios firmados por el jefe del Departamento de Redacción del Diario de Debates del Congreso, el señor Eduardo Mejía García, ha adjuntado, que esta a su vez ha adjuntado copia fedateada de la transcripción de la versión magnetofónica, tanto de lo que se vio en la Comisión Permanente del Congreso de la República y en el Pleno del Congreso de la República. Ahora bien, señores, ¿qué dice estos documentos que nosotros hemos adjuntado? De manera literal, señor magistrado, dice lo siguiente, de manera literal, señor magistrado. Dice, respecto al hecho 7 y 8, referido a la denuncia constitucional relacionada a la suscripción de un convenio de práctica profesional celebrado entre la Corte Superior de Justicia del Callao y la Universidad Telesur. Y también el hecho 14, referido a la denuncia constitucional relacionada a la contratación de un personal jurisdiccional de la Segunda Sala Penal en la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Qué dice respecto a estos dos hechos? Ambas imputaciones, miren lo que dice el señor magistrado, fueron las únicas que se tipificaron como delito de patrocinio ilegal y fueron las únicas que el Pleno del Congreso de la República declaró haber lugar a la formación de causa contra el ex consejero mi defendido, Sergio Iván Noguera Ramos, lo cual se publicó mediante una resolución legislativa en el Diario Oficial Peruano el 6 de octubre del año 2018. Ahora, señor magistrado, ¿qué se dijo respecto a los dos hechos que de manera ilegal se han incorporado en estas investigaciones por parte de la Fiscalía Suprema? Específicamente el hecho 9, referido al nombramiento de Juan Manuel Canahualpa Guas en el cargo de fiscal adjunto provincial y familia del Callao. Y el hecho 10, que ya se está, como usted sabe, señor magistrado, se está viendo en el otro expediente 4-2022, referido a la ratificación del juez Ricardo Chan Racuay. ¿Qué dice este informe, señor magistrado? Este informe del Congreso de la República, que ambas imputaciones fueron las únicas que se les tipificó como delito de cohecho pasivo específico y fueron archivados en la Comisión Permanente del Congreso de la República.
Conforme obra, dice en la página 143 de la cuarta sesión vespertina de la Comisión Permanente del día 27 de septiembre del año 2018. ¿Y qué agrega dicha documentación, señor magistrado? ¿Qué agrega? Que ninguno de los 130 congresistas de la República formularon una cuestión previa para que se vuelva a votar en el Pleno del Congreso. Por lo tanto, agrega dicha documentación que las imputaciones por cohecho pasivo específico no fueron incluidas de modo alguno en el debate del Pleno del Congreso, señores magistrados. ¿Qué más dice en esta documentación, señores? ¿Qué más dice esta documentación oficial alcanzada a su despacho? Es un documento oficial. Que el único pedido de cuestión previa formulado en el Pleno del Congreso, llevado a cabo el 4 de octubre del año 2018, lo hizo el excongresista Johnel Escanio, y únicamente fue para incorporar el delito de organización criminal, el cual ni siquiera fue aprobado porque se archivó. Señor magistrado, queda debidamente acreditado con el elemento de convicción presentado que la Fiscalía omitió cumplir con un requisito de procedibilidad para formalizar la investigación preparatoria, consistente, señor magistrado, en respetar las condiciones establecidas en la resolución acusatoria del Congreso, es decir, sin ningún tipo de alteración de su contenido, lo cual alteró la Fiscalía Suprema al formalizar su investigación preparatoria. Por esta razón, señor magistrado, solicitamos muy respetuosamente que su despacho se sirva a declarar fundada la cuestión previa y disponer la nulidad de los hechos incorporados por la Fiscalía como sustento del delito de cohecho pasivo específico relativo al hecho 9 en este expediente respecto al nombramiento de Juan Miguel Canahual Pogás. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Señor fiscal. Sí, señor juez supremo. Yo debo de comenzar refiriendo nuevamente que una cuestión previa se deduce cuando falta un requisito de procedibilidad expresamente establecido en la ley. Para que pueda procesarse a un alto funcionario como el caso del ex consejero Iván Noguera, había que aplicar el artículo 450 del Código Procesal Penal, que para la incoación de un proceso penal a un alto funcionario, lo que se requiere es la interposición de la denuncia en las condiciones establecidas en el Congreso de la República. En consecuencia, el procedimiento parlamentario amerita una resolución acusatoria. ¿Se ha incumplido con este requisito? No se ha incumplido con este requisito. El Pleno del Congreso emite la resolución legislativa número 011-2018-2019 CR, publicada el 6 de octubre del 2018, autorizando la formación de causa contra el ex consejero Sergio Iván Noguera Ramos por delito de patrocinio ilegal. Delito de patrocinio ilegal. Lo que la defensa ahora está mencionando ante usted es que habrían llegado 3 documentos del Congreso y expresamente dice, estos 3 documentos han arribado a una conclusión. Y voy a partir por estos 3 documentos, señor juez supremo. Primer documento, es una carta dirigida al señor Iván Noguera, de fecha 19 de octubre, la carta número 192, 96, 93, etcétera, donde se le dice, le estoy alcanzando a usted un informe técnico y le estoy alcanzando a usted un oficio 41. No dice ninguna conclusión. El oficio 41, ¿qué es lo que contiene? Es que el jefe del departamento de redacción le remite al director general parlamentario, le remito copia de las transcripciones de la versión magnetofónica de la sesión de la comisión permanente y del pleno. No hay absolutamente ninguna conclusión. Y dentro del tercer documento, que es un reporte de referencia archivística, ¿quién suscribe? Un técnico archivístico. El técnico archivístico, ¿qué es lo que pone en este documento que la defensa está estableciendo, que es un documento oficial,
que es fidedigna transcripción de lo que sucedió en el Pleno del Congreso. Falso. El técnico de archivo es como el archivo de su institución o la mía, señor juez supremo, dice, le estoy remitiendo a usted lo que han decidido la comisión permanente del Congreso, no el Pleno, la comisión permanente del Congreso, donde el archivista se asume una prerrogativa de pretender interpretar lo que se debatió en la comisión permanente. No habla nada del Pleno. La resolución legislativa es una consecuencia de lo debatido en el Pleno. Este tema, señor juez supremo, como ya se había tocado anteriormente, ya fue materia de análisis de la Corte Suprema de la República. Materia de análisis porque la Fiscalía, mediante la disposición número 21 del 12 de marzo del 2019, precisa la formalización de la investigación preparatoria contra Sergio Iván Noguera Ramos por delito de cohecho pasivo específico en el caso de Canahualpa y Chan Recuay. Solicita autorización del juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria, mediante resolución número 9/27 de marzo del 2019, aprueba esa disposición y dice, efectivamente, debe considerarse los hechos de la ratificación de Ricardo Chan Recuay y el nombramiento de Juan Miguel Canahualpa Ugaz como delito de cohecho pasivo específico. Apela el señor Noguera. La instancia superior a la suya, también lo digo con mayor respeto, la Sala Penal Nacional, mediante resolución número 8 del 19 de marzo del 2019, declara infundado el recurso de apelación y confirma la resolución 19, que es la emitida por el juez de investigación preparatoria, que a su vez aprueba la disposición fiscal número 21 del 12 de marzo del 2019, en la cual se establece que el nombramiento de Canahualpa y la ratificación del Ricardo Chan Recuay constituyen delitos de cohecho pasivo específico. En esta resolución de apelación, señor juez supremo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema llega a las siguientes conclusiones. El informe Pacori propuso como hechos sustentatorios de la acusación constitucional que están referidas a la designación del fiscal Canahualpa Ugaz y la ratificación de Ricardo Chan Recuay. Estos hechos igualmente se sustentaron en el Pleno del Congreso y ameritaron la resolución legislativa. Lo dice el órgano jurisdiccional. Ya he referido que no es la primera vez que recurren no solo al Poder Judicial, sino también a la Fiscalía. Es la segunda vez que recurre el señor Noguera con todo derecho, pidiendo que se le excluya de estos hechos. Pero yo sí voy a insistir en algo, ya que la defensa establece que en el Pleno del Congreso no se habrían tocado estos hechos. Pleno del Congreso, son copias adjuntadas por la propia defensa. Jueves 4 de octubre del 2018. Reglamento, el relator da lectura. Reglamento del Congreso de la República, proceso de acusación constitucional, lee el contenido del artículo 89. El presidente Daniel Salaverry Villa le da la palabra al congresista Pacori, miembro de la subcomisión acusadora, para que diga qué hechos son los que van a ir. El congresista Pacori dice, señor presidente, como se puede ver, está dentro del audio la ratificación del nombramiento de Juan Miguel Canahualpa. Para eso también mostramos los audios. Presenta las pruebas y asimismo pone, también el hecho 10 y 11 tiene que ver con la ratificación de Ricardo Chan Recuay como juez especializado. Adjunta las pruebas, entre ellos una conversación del 16 de mayo entre Inostroza, Noguera y Julio Gutiérrez. Asimismo, ratifica que el 5 de junio de 2018, Noguera solicita a Mendoza la compra de 50 entradas. Estos dos hechos fueron debatidos. De estos dos hechos, el congresista Pacori dice, esto
aquí está folios 15 del acta del Pleno. Esto hay que acusarlo por delito de patrocinio ilegal. Es lo que él refiere. Es más, solicita la destitución del señor Sergio Iván Noguera Ramos, como así ha sucedido. Dentro de esta misma acta, la defensa del señor Noguera, folios 36, se le da la palabra y dice la construcción de fantasías jurídicas, que es algo novedoso, etcétera, etcétera, y menciona que hay patrocinio ilegal en el caso de mi defendido haber intercedido en el nombramiento, designación de magistrados. Responde a los hechos el propio ahora investigado Sergio Iván Noguera Ramos, folios 50, 51, 52, 53, se defiende de los hechos y dice, ese día, señor presidente, yo me acerqué al doctor Orlando Velázquez porque ese fue el día de la elección de Juan Canahualpa, que el honorable congresista Pacori ha hecho la denuncia en su contra. Ahora estoy denunciando por un otro hecho que es delito. Entonces yo le dije, vamos a votar por Canahualpa, cuyo oponente era Aragón, que también está protegida y no está denunciada, etcétera. También habla el señor Iván Noguera. Por eso es que Chan Recuay fue sometido a una evaluación muy dura. Dicen que lo maltraté. Creo que hay que preguntar fuerte, así como el señor presidente me llama la atención. Esto es los hechos del nombramiento de Canahualpa y ratificación de Chan Recuay fueron debatidos en el Pleno del Congreso. Y estos hechos, el Pleno del Congreso declara haber formación de causa contra el ex consejero Iván Noguera por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal. Señor juez supremo, está en los documentos alcanzados por la propia defensa, por el propio investigado, y la fiscalía lo que ha hecho en aplicación del artículo 450.6 es si se advierte una errónea tipificación, se hará una tipificación adecuada y correcta, y es lo que se ha hecho. Estos hechos de Canahualpa, de Juan Miguel Canahualpa, fue a cambio de una contraprestación, y la ratificación de Chan Recuay ha sido a cambio de presuntos beneficios. Esa ratificación, si es que tienen los elementos constitutivos del tipo penal de cohecho pasivo específico, ¿cómo puede insistir en que nosotros debemos de tipificar el hecho como patrocinio ilegal? Consecuentemente, señor juez supremo, a criterio de la fiscalía, no existe acá ningún requisito de procedibilidad que no se haya tomado en cuenta a efectos de investigar al señor Iván Noguera Ramos. Esto reitero por X veces desde la audiencia pasada, ya ha sido visto por el órgano jurisdiccional en todas sus instancias y por la fiscalía también en reiterados pedidos. Consecuentemente, estando a que no tiene ningún tipo de asidero legal, lo mencionado por la defensa, solicito que se declare infundada la cuestión previa, señor juez supremo, y que prosiga las investigaciones, toda vez que lo que está pretendiendo la defensa es que se anule todo lo actuado. Esto es desde la disposición del 19 de octubre del 2018. Todas estas disposiciones han sido materia de análisis por el órgano jurisdiccional, y este hecho también ha sido materia de análisis por un par suyo y por una instancia superior suya. Reitero la solicitud que se declare infundada, señor juez supremo. Gracias. Gracias, doctor Prado. Doctor González, tiene el uso del tiempo para su réplica. Sí, señor magistrado, muy corto no me voy a hacer. Señor magistrado, no vamos a negar que la causa que le presentamos a usted ha sido ya analizada desde una perspectiva distinta en el incidente número 13, referido a una tutela de derechos. Sin embargo, no existe identidad de objeto, por cuanto la pretensión y el medio técnico de defensa deducido son distintos. En ese sentido, señor magistrado, es por eso que hemos adjuntado la documentación antes señalada y que el señor magistrado, con mucho respeto, el señor fiscal, cuestiona, porque no tiene en cuenta que quien remite en puridad, en última instancia, esa respuesta, es el director general parlamentario del Congreso de la República, el señor Javier Ángeles Isman, quien hace suyo los informes que se han adjuntado, que adjunta esa carta que él firma. Entonces, señor magistrado,
Dichos documentos, como elementos de convicción, conforme lo dispone el artículo 8 del Código Procesal Penal, trae un panorama mucho más claro, estableciendo que los hechos que ahora cuestionamos en este expediente, que es el nombramiento de Juan Manuel Canahualpa Ogaz, fueron archivados por el Congreso de la República, específicamente por la Comisión Permanente. Entonces, señor magistrado, por eso que he tratado de explicar de manera muy didáctica y puntual cuál es el procedimiento parlamentario, según el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Señores, lo que se archiva en la Comisión Permanente, lo que se rechaza, perdón, en la Comisión Permanente se archiva, no se eleva en consulta al Pleno del Congreso. Lo que se eleva al Pleno del Congreso es lo aprobado por la Comisión Permanente. Y si en el Pleno del Congreso quieren volver a tocar un tema archivado por la Comisión Permanente, tienen que presentar una cuestión previa, tal como lo hicieron con un delito que en su oportunidad también se archivó, que fue el de organización criminal, y que nuevamente fue archivado en el Pleno del Congreso. Eso no sucedió con los hechos que nosotros cuestionamos. En consecuencia, señor magistrado, resulta flagrante y obvio que el ejercicio de la acción penal desplegado contra mi defendido respecto de los hechos que cuestionamos adolece de un requisito de procedibilidad que impide que se siga tramitando. Es por eso, señor magistrado, que solicito que se tenga en cuenta lo señalado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el recurso de nulidad número 184-2013, en su fundamento jurídico 4.1, al indicar que la consecuencia jurídica de la cuestión previa es anular lo actuado. En el presente caso de la formalización de la investigación preparatoria respecto a los hechos que son materia de cuestionamiento, la Fiscalía, al emitir su disposición número 15, incorporando hechos no aprobados por la Comisión Permanente y menos por el Pleno del Congreso, se omitió el requisito de procedibilidad contenido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú y lo dispuesto, como dice el señor fiscal, en el inciso primero del artículo 450 del Código Procesal Penal. Por todo este fundamento, señor magistrado, señalamos que nuestro escrito de cuestión previa sea declarado fundado, señor, y se declare nulo respecto al hecho que cuestionamos. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor González. Doctor Prado tiene el uso del tiempo para su dúplica. Sí, muy puntualmente. Yo voy a repetir, o voy a, dar a conocer ante usted lo resuelto por la Sala Penal Especial, expediente 4 del 2018, respecto a estos hechos. Básicamente, lo que dice la Sala Penal Especial es que respecto al nombramiento de Juan Canahualpa y ratificación de Ricardo Chan Recuay, estos hechos sí fueron debatidos por el Pleno del Congreso. Han sido debatidos por el Pleno del Congreso. Y el antejuicio político, que por su naturaleza tiene finalidad establecer qué hechos son los que se van a procesar. Que el Pleno del Congreso haya cometido ese error de tipificar estos hechos debatidos solo como patrocinio ilegal, todo eso ya ha sido visto por el órgano jurisdiccional. En todo caso, si es que el órgano jurisdiccional se hubiera equivocado en hacer todos estos análisis, efectuó o realizó alguna acción el señor Noguera contra las decisiones del órgano jurisdiccional, no los ha hecho. Se está basando en un documento, lo digo con el mayor respeto, que falsamente el señor director general parlamentario del Congreso de la República, Javier Ángeles Hillman, no dice absolutamente nada respecto a lo debatido, ¿no? En el Pleno, señor juez supremo, léalo usted. Lo único que hace mediante este oficio es: señor Noguera, le estoy alcanzando estos dos documentos, es lo único que dice. No es cierto lo que viene aseverando el abogado. Y el único reporte de referencia archivística que es hecho por un archivador, el que ve las cuestiones de archivo del Congreso, donde dice, por si acaso, esto se tocó en la comisión permanente, ad pidem litere, no habla nada del Pleno. Y una persona con el mayor respeto encargado de los archivos no va a hacer pues un análisis de lo debatido en el Pleno del Congreso, es más, ni siquiera lo menciona. Consecuentemente, señor juez supremo, la Fiscalía reitera, acá no falta ningún requisito de procedibilidad. Declare usted infundado esto
la cuestión previa deducida a efectos de continuar con la investigación preparatoria que está a puertas, por supuesto, ya está vencida. Muy amable, señor. Gracias, doctor Prado. Doctor Noguera, le voy a dar unos 4 minutos para que explique algo de los hechos y tenía algo que agregar a lo que ha dicho su abogado. Excelentísimo señor juez supremo, le suplico que sean 5, le suplico porque hay cosas muy importantes que a usted le va a servir para que tome la decisión correcta, le suplico. Ya, ok, tiene 5 minutos. Gracias, señor juez supremo. Muy bien. Empiezo diciendo muchas gracias, señor fiscal supremo, porque realmente todo su informe ha sido maravilloso a mi favor. Si usted no lo hubiera dicho tan bien, yo de verdad no lo hubiera hablado. Hablado a favor mío, usted, señor fiscal. ¿Y por qué? ¿Por qué usted ha hecho un informe oral a favor mío? Por lo siguiente. Concretamente, soy docente. Porque dice, se ha hablado en el pleno, se ha hablado en el pleno. ¿Qué pasaría si yo en estos momentos me pongo a hablar, como docente universitario, me pongo a hablar de que no me deben poner comparecencia restringida, sino comparecencia simple? Y empiezo a hablar. Y el señor fiscal dice, no, se merece comparecencia restringida. Y se pasan los minutos. ¿De qué es esta audiencia? Cuestión previa para ver si falta un requisito de procedibilidad. Gracias, señor fiscal, porque eso es lo que ha pasado realmente. No se ha tocado formalmente en el pleno los 2 cohechos. Se ha hablado hasta de pena de muerte. Se ha hablado de todo lo que quieran, pero no es la manera correcta y formal. Aclarado ese punto. Igual que yo me pase hablando en estos momentos de comparecencia con restricciones cuando esa no es la razón de la audiencia. Gracias, señor fiscal, nuevamente. Y ahora voy al tema, porque perdí un minuto ahí. El señor congresista hace su acusación ante la subcomisión por 2 patrocinios. Convenio de Telesub, nombramiento de auxiliar. Por 2 cohechos, ratificación de Chanracuay, hecho 10 y 11, y nombramiento de fiscal Canahualpa, hecho 9. 2 patrocinios, 2 cohechos. ¿Se acabó? Y una organización criminal. La subcomisión, como mesa de partes, acepta todo lo que dice Pacori. Yo voy a la comisión permanente asustado porque tenía organización criminal, 2 cohechos, Canahualpa y Chan, ahora se discute acá el tema Canahualpa, y tenía 2 patrocinios. Yo decía 5 delitos, me acusan cuando realmente yo no he cometido ninguno. Muy bien, en la comisión permanente, así hay que explicarlo, aquí está el documento que dice que no vale. ¿Cómo no va a valer? ¿Cómo no va a valer el diario de debates? Si es como la transcripción del audio que hace el fiscal supremo. ¿Cómo no va a valer si es un documento público el primer poder del Estado? ¿Qué dice? Señor juez, con todo respeto, hay que aprender a perder. Y el fiscal ha perdido. Se votó por los cohechos, página 143, 21 votos a mi favor. O sea, en contra de que me acusen por cohecho. Y 5 que dijeron acúsenlo por cohecho. Gané 21-5 en términos deportivos por goleada. Hay que saber perder. 21-5 perdieron. Gané. Se me archivaron los cohechos en la comisión permanente. Yo dije, se hizo justicia porque yo no tengo ningún audio, ni terceros hablan de mí en esos casos. Ya, muy bien. No le quiere dar valor al diario de debates. ¿A qué le va a dar valor entonces? Yo tampoco no le daría validez a las actas de transcripción de un fiscal. Lo que dicen, esto vale bastante y muchísimo. Por eso que vamos a ir a demandar y a denunciar penalmente a los presuntos responsables. Porque esto empieza con Chávarri. Y le están siguiendo el juego a una persona que ha sido implicada en este caso en los cuellos blancos. Porque esto viene desde Chávarri, que hace mi denuncia contra mí. Pero continúo. Luego yo, contento porque ya me archivaron los cohechos. Ya me archivaron los cohechos, se acabó. Ya me archivaron. También me archivaron la organización criminal. Y llegué al pleno solamente con los patrocinios. Y entonces, inteligentemente, pero a mi favor, el señor fiscal que acaba de hablar dice, no, pero en la página tal se habló. Claro que se habló, también se habló de la pena de muerte. Y yo también dije, no, porque habría que salirnos del pacto de Costa Rica y todo. Pero eso no tiene nada que ver, es como que en estos momentos yo hable de comparecencia con restricciones. Entonces me favorece lo que dice el fiscal. ¿Por qué? Porque él no dice lo que no le conviene. En la página 4, porque yo siempre aprendí que el fiscal debe defender la legalidad y en este caso no lo está haciendo. Las normas procesales son de obligatorio cumplimiento por jueces y partes. Las normas hay que respetarlas. Y el reglamento del Congreso, que no lo quería decir el fiscal, lo único que no lo ha dicho, porque el resto ha sido a mi favor, dice en la página 4 que
Yo no voy a hablar lo que dice la referencia archivística. Yo me voy al diario Debate, que eso vale muchísimo porque es el documento de lo que ocurrió. ¿Qué dice en la página 4? El señor presidente del Congreso dice, página 4, antepenúltimo párrafo, pleno del Congreso, por si acaso, usted lo tiene, distinguida señoría, su señoría, dice, el presidente del Congreso dice, se va a votar la cuestión previa para incorporar la acusación por la presunta comisión de organización criminal contra el ex consejero Sergio Iván Noguera Ramos. Nada más. Así como el juez manda, porque se molestó la vez pasada que yo dije Dios en el cielo, el juez en la tierra. Yo pienso así, pues, para mí, Dios ante todo. Y en la tierra el juez, porque el que manda es el juez y hay que respetar. Acá también hay que respetar, porque el presidente del Congreso no es el técnico, pues, no es el fiscal, con todo respeto, no es el congresista, es el que manda en el Congreso. ¿Quién manda? Así como manda en el Poder Judicial el juez. El que manda es el presidente del Congreso y lo dice. Se va a incorporar por la cuestión previa organización criminal. Con eso ya perdió, hay que aprender a perder. O sea que se votó solamente por lo que dice en la página 4, documento público del poder del Estado, el Congreso, que no lo quiere decir el señor fiscal, porque todo lo que habló es a mi favor, pero esto no lo habló, porque esto ya, con esto sepulta todo, ya gané. Y entonces lo dice el presidente del Congreso, se votó la organización criminal y al final entonces hay que entender que para poder, y esto lo sabe, pero no le conviene, para poder incorporar al debate correctamente, así como yo respeto la decisión del señor juez cuando dice esta audiencia por si acaso es para el impedimento de salida, para el comparecer. Yo no voy a estar hablando de la prueba prohibida, no, tengo que hablar del tema de la audiencia, el que manda es el juez en la tierra, Dios en el cielo. Ya, entonces para poder incorporar correctamente, y es el defensor de la legalidad y no lo respetaba, por eso hay presuntos delitos aquí, empezando de Chávarri que me denuncia, y todo lo demás le han seguido el juego a Chávarri. ¿Qué pasa? Ya venció su tiempo. Al Congreso no lo han respetado y no lo han respetado porque solamente, su señoría, permítame terminar un minuto. El presidente del Congreso dijo, solo se va a votar la cuestión previa para organización criminal porque es lo único que ha pedido el Johnny Lescano. Y se hizo eso y todo lo que se habló de pena de muerte, se habló de cohecho, se habló de tráfico de influencias, eso no existe. ¿Sabe por qué no existe? Porque no se introdujo de acuerdo a lo que hay un reglamento del Congreso, hay que pedir cuestión previa. Quiero que entre el tráfico de influencias, se vota. Quiero que entre cohecho, se vota. Eso no hubo. Entonces termino diciendo que ha violado el fiscal Chávarri y después todos los que le han seguido. Ha violado el artículo 100 que dice claramente, porque nos ha leído el 450, pero no ha querido leer el artículo 100, porque las normas hay que interpretarlas de manera sistemática y de acuerdo a la Constitución, que es la norma de mayor jerarquía. Dice el artículo 100, último párrafo. Los términos de la denuncia fiscal no pueden excederse de los términos de la acusación del Congreso. Entonces, como no se incorporó correctamente, porque no fue pedido de cuestión previa a los cohechos, solo fue pedido de cuestión previa para organización criminal, y me pasan por patrocinio ilegal, entonces, astutamente, malvadamente, meten todos los hechos y dicen todo es patrocinio. Muy hábil, claro. Y luego vienen a sostener este tipo de situaciones que violan el principio de legalidad y el debido proceso. Por eso digo que hay presuntas responsabilidades penales. Yo no me voy a cansar, voy a ir a las múltiples consecuencias denunciando. Pero yo estoy totalmente seguro, y lo repito porque acá se han burlado de mí, diciendo cuando yo he dicho Dios en el cielo, el juez en la tierra. Sí, lo voy a seguir diciendo. Yo tengo fe en el Poder Judicial, que es un juez de garantías, como usted y el Poder Judicial da la garantía de que acá, en este caso, yo he sido vulnerado en mis derechos constitucionales porque no se respetó el debido proceso. Y eso es faltar un requisito de procedibilidad. ¿Cuál se faltó? Acá termino, 20 segundos. De que debió decir Johnny Lescano, quiero pedir que se vote la cuestión. Vayan a hacerle un plantón, vayan a quejarse con él. No lo hizo, pues. Y como no lo hizo, no se incorporó el cohecho a la discusión. Que se haya hablado, como dice el fiscal. Y le agradezco. Claro, se habló de pena de muerte también. Y también me defendí de eso. Ya terminó el corto tiempo. Sí, cuestión previa no la hubo, señor juez. Por eso yo le suplico que en la página 4 me declare fundada del diario Debate del Pleno la cuestión previa, porque es lo correcto. Está amparado en documentos públicos. Perdón, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa sobre esta cuestión previa y los argumentos de la fiscalía, así como también al investigado señor Noguera, se va a pedir la resolución de acuerdo a ley y se va a notificar a su casilla electrónica. Son las 12:12, con lo que... Señor magistrado, un minutito, por favor. Disculpe, señor magistrado. Dígame.
Estando acá, ha cuestionado la documentación el señor representante del Ministerio Público por una cuestión, si usted lo considera pertinente, no sé si podría oficiar al Congreso de la República a efecto de corroborar la información que nosotros hemos entregado, solo para que vean la transparencia que dé la defensa al momento de presentar la documentación que sustentan nuestra cuestión previa, señor magistrado. Gracias, eso es todo. Yo lo voy a verificar. Gracias. Siendo Bien, las vale. 12, Gracias. se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego.